Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los presentes por asistir. Al fin y al cabo, bueno, esto lo hacemos por gente como vosotros, que tenéis la inquietud de venir a escuchar conferencias como la de hoy. Y desde luego que también muchas gracias al Planetario, que una vez más nos acoge pues, como si estuviéramos en nuestra casa y nos cede sus medios fantásticos para que no solamente lo podamos realizar, sino incluso retransmitir por internet, etcétera, y queda en streaming. De manera que si os gusta mucho y queréis compartir las cosas de las que estamos hablando hoy con alguien, que seguro que sí, sabed que lo podéis compartir desde la propia página del Ateneo, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, dejadme que comente primero a qué se debe esta iniciativa, ¿no? Hoy es el primer día que vamos a adscribirnos a un evento que se llama el Día de Darwin. En septiembre pasado, el Ateneo Navarro, también en colaboración con el Planetario, llevó a cabo un curso de verano titulado Frente a las pseudociencias, con el que pretendíamos hacer un posicionamiento fuerte a favor del pensamiento crítico y la ciencia, y también favorecer, por qué no decirlo, pues la educación de los ciudadanos. Quedamos muy satisfechos con la acogida que tuvo y decidimos hacer algún tipo de actividad en esta línea, pero que fuera más continuado, que tuviera una periodicidad y que permitiera que el impacto fuera mayor y de más calado, ¿no? Entonces, decidimos adscribirnos al Día de Darwin, un evento internacional que pretende dar a conocer no solo la teoría de la evolución y la figura de Darwin, sino la promoción de la ciencia en general y su impacto en la vida de las personas y en la concepción que tenemos del universo. Hay que decir que realmente el Día de Darwin es el 12 de febrero, es decir, el viernes pasado, que hacía 207 años de su nacimiento. Pero, siendo la primera vez que lo organizábamos un viernes, no nos parecía la fecha más indicada, al menos de primeras. Sin embargo, este miércoles, que además se encuentra a mitad de camino entre anteayer, que era el aniversario de Galileo, del nacimiento de Galileo, y pasado mañana, que es el nacimiento de Copérnico, pues nos pareció que también era una fecha interesante para intentar dar ese giro a las percepciones equivocadas y a las ideas preconcebidas que tanto nos influyen. Por lo tanto, la intención del Ateneo a partir de ahora es realizar esto anualmente, lo podéis ir circulando. Sesiones en las que se tocan diferentes ámbitos de la ciencia, pero que además nos afectan desde un punto de vista de interés general. Con esa vocación de servicio público que tenemos, intentaremos tratar, por una parte, debates que están en la calle, sobre los que existan mitos, desconocimiento o pura desinformación, y en los que la ciencia y el pensamiento crítico tengan algo que aportarnos a todos, al menos en lo que se refiere a la definición del marco de debate, aunque no nos den las respuestas finales, al menos que nos permitan saber mejor de lo que estamos hablando. Y este es el motivo por el que hemos comenzado esta primera sesión de una manera un tanto arriesgada, incluso, por el tema de arrancar con un asunto como es la economía. Es un tema casi siempre polémico desde el pie de la calle, porque da la impresión de que la economía es siempre una prioridad principal para la política. Una cuestión de ideología, por ejemplo, o de la correcta gestión de lo público para con lo privado. Y es evidente que tienen mucho que decirse entre ellas, pero la economía, con mayúsculas, es una ciencia. Es el estudio de la creación y distribución de los recursos. Para explicar este tema de la mejor manera posible, hemos traído aquí a mi derecha a José Luis Ferreira, y dejadme que os haga una advertencia sobre su discurso para los que no le conocéis. Si alguien ha venido aquí con la intención de reafirmarse completamente en sus ideas políticas, se va a decepcionar. Si alguien viene con la intención de obtener dardos con los que atacar a las ideologías contrarias, los va a encontrar. Pero lo más probable es que si viene por eso solamente, no haya entendido los puntos más importantes del discurso. José Luis es profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y doctor por la Universidad de Northwestern. Sus áreas de investigación incluyen la teoría de juegos, la organización industrial y la economía experimental. Publica regularmente en revistas de conocido prestigio en el ámbito y él lleva un blog con un título que es una auténtica declaración de intenciones, titulado Todo lo que sea verdad. En él habla de economía, método científico y de filosofía desde su perspectiva de economista.
Con su actividad intenta, por un lado, dejar claro hasta dónde llega y hasta dónde no el conocimiento en economía. Defender algunas de las críticas más gratuitas que los economistas científicos reciben. ¿Por qué no previsteis la crisis, por ejemplo? O desenmascarar algunas de las tendencias imperantes en el debate económico que se da en los medios de comunicación y los espacios públicos. Allí donde la elocuencia vale más que el rigor o las narrativas que la causalidad. Así que, José Luis, por favor, ¿puedes explicarnos qué puede o no esperarse del conocimiento que nos aporta la ciencia en economía? ¿En qué circunstancias pasa a convertirse en pseudociencia? O dicho de otra manera, ¿qué pautas puedes darnos para activar nuestro pensamiento crítico respecto a este tema? Muchas gracias. No sé si voy a contestar a tantas preguntas. Creo que sí, algunas sí. Pero me has lanzado una que no puedo dejar pasar. ¿Por qué no previmos la crisis? Bueno, ¿por qué no la previó nadie? Los economistas tenían que ser, los físicos, los sociólogos. Las crisis no se prevén, por eso son crisis. Si se previeran, podemos prever que hay una burbuja inmobiliaria, eso se previno, que hay una burbuja en la inversión en sellos, eso mucha gente te lo decía, que hay una burbuja del arte, en el precio de las obras de arte hoy en día. Yo creo que sí. ¿Hay una burbuja inmobiliaria en China? No sé, creo que sí, que también. La burbuja inmobiliaria ha estallado en todas partes, menos en el Reino Unido. ¿Va a estallar? No lo sé. No lo sé, yo creo que hay burbuja, seguramente. Y eso se puede ver. Pero si esto caerá en una crisis grande, pequeña, si habrá un aterrizaje suave, abrupto, esto no hay manera de saberlo. Hay muchos imponderables. Políticos, sociológicos, de la propia naturaleza, el cambio tecnológico, que es bastante impredecible. O sea, no podemos saber las crisis. Y en este sentido, la economía podría intentar hacer algo como los ingenieros de caminos que diseñan una carretera con la esperanza o con todo el buen saber para que haya los menos accidentes posibles y para que cuando los haya sea fácil atenderlos y sean lo menos gravosos posibles, lo menos graves posibles. Bueno, la economía ayuda a esto en la economía, ayuda a tener un sistema económico que tenga menos accidentes, menos crisis, que las crisis afloren los desarreglos que hay en la economía, que afloren cuanto antes y que se puedan tomar medidas. Otra cosa es que luego se haga caso a las señales y que se tomen las medidas. Pero eso es lo que permite hacer. ¿Pero cuándo será el próximo accidente? No lo saben prever los ingenieros en la autopista. ¿Cuándo será la próxima crisis? No lo saben prever los economistas en la economía. Y ningún libro de economía, ningún texto, nadie que se dedica a la economía te dirá nunca que la economía trata de prevenir crisis, ¿no? Coge cualquier libro de economía, cualquier texto de primero de carrera y no te dice nada de eso. Dice las cosas que ha dicho Luis, que tiene que ver con la manera de asignar recursos escasos a fines alternativos. Y eso es sobre lo que podemos decir algo. Y sobre lo que hay algo ya bastante bien establecido. Falta por saber mucho, desde luego, pero algunas cosas se saben. Uno toma el libro de texto de un autor de izquierdas, como Stiglitz, o toma un libro de un autor de derechas, como Mankiw, y si yo no te digo de quién es qué libro de texto, tú no sabrías reconocer si uno es de derechas o de izquierdas, porque están diciendo los mismos principios económicos que hay que tener en cuenta. Es decir, que en una disciplina donde hay gente de izquierdas y gente de derechas, han sabido ponerse de acuerdo en que unas cosas son así y fuera de estas pues hay lugar seguramente al desacuerdo, donde no hay datos, no tenemos todavía teorías bien diseñadas. Y ahí, pues, cada uno opinará, pero ya fuera del rigor de la teoría y de los datos. Y opinará según su intuición, según extrapole lo que se sabe de una manera o de otra, según su ideología.
Mientras se separe una cosa de otra, lo que es, hasta aquí llegamos con lo que sabemos, a partir de aquí hay que empezar a imaginárselo. Entonces vamos bien. Las distintas escuelas económicas inciden en distintos aspectos. Unos piensan que hay que hacer más caso al dinero, a la economía monetaria. Otros que hay que hacer más caso, hay que estudiar, investigar bien la economía fiscal. Bien, todo eso está bien, pues investígalo. Y mientras no sepamos bien las cosas, habrá que saber que algunas son exactamente eso, conjeturas, y otras no. Fuera de estas legítimas diversidades de opinión, en lo que no se sabe, igual que dos médicos pueden, si no tienen datos, pueden diferir y discutir sobre el diagnóstico apropiado de un paciente y el tratamiento que seguir. Una vez que se van obteniendo datos, pues las posiciones irán acercándose. Y esto pasa en economía. En los congresos económicos, en los seminarios, yo nunca sé si la persona que está exponiendo es de izquierdas o de derechas. No tengo ni idea. Y es más, he hablado de los libros de texto, pero en los artículos académicos, en la investigación que publica Friedman, el típico economista liberal que está en boca de todo el mundo cuando habla del neoliberalismo, no sé por qué, porque era liberal, no neoliberal. Y si uno ve la producción científica de autores como Krugman, el que ahora está todo lo que sea antiliberal en el sentido europeo, liberal en el sentido americano, pues ve, y no ve nada. Cuando uno ve la producción científica de Friedman, ve análisis de datos y ve el intentar encontrar regularidades y leyes en la economía monetaria y la formulación de teorías de una manera acorde con los principios económicos. Y lo mismo en Krugman. En sus artículos académicos, lo que uno ve es un estudio sobre, estoy hablando de Krugman. Krugman es sobre la localización de empresas, por ejemplo. Es un área de estudio suyo. Y por estas cosas les dieron el Nobel a ambos. Y uno no ve luego las extrapolaciones que hacían después. Friedman, además de eso, pues abogaba por una gran liberalización de todos los sectores. Krugman aboga por una mayor intervención, pero fuera ya de su ámbito de estudio. Y esto es curioso porque Krugman, en un artículo muy famoso en el New York Times, creo que fue cuando murió Friedman, pues hizo una glosa de Friedman diciendo exactamente esto, diciendo, mira, Friedman, hay que sacarse el sombrero, descubrirse frente a Friedman, era un grandísimo economista, sus aportes a la economía monetaria, al entendimiento de la inflación, pues nos han ayudado mucho a entender la economía, pero luego se dedicaba a decir cosas que no se soportaban con su investigación, que iban más allá. Y a mí me pareció muy curioso que Krugman dijera esto cuando, Krugman, aplícate el cuento porque estás haciendo exactamente lo mismo. Tus aportes a la economía científica, a la investigación económica, por lo que te dieron del Nobel, fueron de estas otras cosas, localización de actividades económicas, por ejemplo. No por decir que la austeridad sí o no, o quién sabe cómo. Estas son extrapolaciones que hace él de lo que él entiende, que es una visión keynesiana de la economía, pero incluso va bastante más allá. Los propios keynesianos le dicen, Krugman, contente un poco porque esto que estás diciendo, muchas de estas cosas no se siguen ni siquiera de los postulados keynesianos. Bueno, entonces, esto no era la charla, esto era el comienzo. Yo voy a intentar dar unas pautas para ver cuándo estamos ante una cosa que sabemos en economía y cuándo estamos ante una cosa que no. Y lo voy a hacer con unos cuantos ejemplos, que creo que es la mejor manera de ver estas cosas cuando uno se introduce en el tema. Antes que nada, bueno, a mí me han llamado de todo. Me han llamado todo lo que pone ahí. Esto sí. Neoliberal, socialdemócrata, o sea, de una cosa y de la otra. Según de qué pie coge mi interlocutor, pues yo seré lo otro, siempre. Y una de las cosas más bonitas que me han llamado últimamente es esto último, mi favorita, un positivista totalitario. No sé qué significa. Bueno, podemos empezar hablando de números, ya que la economía muchas veces son números. No sé si os acordáis, hace unos cuantos años, cuando en el primer gobierno de Obama, en su primer año o segundo de gobierno, propuso una inyección de 775.000 millones de dólares para la economía americana.
una típica medida de activación económica. Otra cosa es que funciona o no, pero es lo que hizo. Entonces, enseguida hubo gente que decía, oh, ¿cuánto dinero? ¿Qué cantidad de dinero? Y si resulta que lo dividimos entre los habitantes del planeta, toca a 115 millones de dólares cada uno. Y esto salió por internet, era trending topic, y mucha gente se hizo eco de esto. La propia Almudena Grandes, en una columna en El País, pues ahí está diciendo exactamente esto. Bueno, está mal. 775 millones entre 6, ahora somos más, 7.000 millones de personas que vivimos en el planeta Tierra, no son 115 millones, son 115 euros. Pues, pero no importa, ya sale el meme, se distribuye la noticia y, ojo, qué horrible es los Estados Unidos, el gobierno de Obama, que podría no solamente eliminar la pobreza del planeta Tierra, la extrema pobreza, la pobreza, sino ayudarnos a las clases medias a llegar a fin de mes, ¿sí? A todos. Más números. Hay todavía queda gente, esto es una carta al director, que recoge una cosa que se decía mucho en el movimiento 15M, y es que vamos a eliminar gastos superfluos, coches oficiales, tal, y el Senado, y nos ahorramos varios miles de millones. Pues no, el Senado cuesta unas cuantas decenas de millones, no miles de millones. Uno va al boletín oficial del Estado, va a los presupuestos y encuentra pues, que al Senado se le indica una partida, ya no me acuerdo ahora, son 20, 30 millones, luego hay una partida compartida con el Congreso, y que te podemos asignar la mitad, por ejemplo, y te quedan pues 40, 50, 60 millones, 70, no más. A ver, que igual está bien, igual yo soy de los que piensan que el Senado no vale para nada. Yo propongo cada vez que hay unas votaciones, digo, pues abstenerse al Senado, no votemos al Senado hasta que no... Pero esto es otra cosa, pero no nos ahorramos miles de millones, nos ahorramos unas decenas de millones. Si no quiere ahorrarse miles de millones, tendrá que ahorrar en otro sitio. Luego hay cosas más que requieren un poco más de refinamiento para pensar sobre ellas. Sabéis, los que hacéis la declaración de la renta, que tenemos la opción de marcar la casilla de la iglesia, lo que se llama la casilla de la iglesia. Eso quiere decir que el 0,7% de lo que nos toca pagar, no de lo que toca pagar o devolver, sino de lo que del saldo, de los impuestos netos, vaya a la iglesia. Entonces, esto hace que mucha gente diga... entonces, qué bien, porque la Iglesia Católica estará sufragada por la voluntad de los que quieran marcar la casilla. Pues no es verdad. Los que marcan la casilla, como no pagan más ni reciben menos por marcar esa casilla, no están diciendo que de su dinero se le traiga una cantidad para darle a la Iglesia. Está diciendo cuánto hay que pagar a la Iglesia una cantidad. Hay que pagar a la Iglesia esta cantidad. ¿Y esta cantidad de dónde sale? Sale del monto total de los impuestos que pagamos todos. O sea, pagamos todos y quien marca la casilla decide cuánto. Pero no paga él, pagamos todos. Y bueno, esto, a ver, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo en que exista esta casilla o en ponerle la X, pero... pagamos todos entre los que deciden que marcar la casilla. Bueno, empiezan a ser un poquito, ¿veis? Más curiosos los argumentos económicos. Necesitan pensar un poquito. Y desde luego a mucha gente que es partidaria de poner esta casilla, a los obispos, por ejemplo, no van a aceptar el argumento de que pagamos entre todos. O sea, los que están dentro no ven fácilmente este hecho de que pagamos entre todos. Los que están fuera lo ven fácilmente, lo ven enseguida. Y la verdad, pues como en muchos otros casos, no está en medio. En este caso, la verdad está en uno de los lados. Pagamos entre todos. Con números. Sigamos hablando de números. Bueno, estos números que voy a poner los puse ya hace un tiempo, ahora están más moderados. En su día, el
partido Unión Progreso y Democracia decía que eliminando duplicidades en las administraciones españolas, entre comunidades autónomas, gobierno central, ayuntamientos, diputaciones, se podían ahorrar, primero se decía una cifra de 100.000 millones, no la he vuelto a ver, luego 60.000 millones. Bueno, pues me parece muy difícil. 60.000 millones. ¿Cuántos son 60.000 millones? ¿Tenemos alguna idea de lo que son 60.000 millones? Vale, yo no los comprendo, no los visualizo, pero sí sé ponerlos en perspectiva de lo que es la economía española. O sea, la economía española son 1 billón de euros al año, más o menos, pero un poquito menos, un poquito más, 1 billón. 1 billón son 1 millón de millones. Podemos reducirlo, dividir entre 10.000, creo, y quedarnos con que son 1.000. Pensar que la economía son 1.000. 1.000 veces 10.000 millones. Eso da 1 billón, ¿verdad? Son 1.000. 1.000 veces 10.000 millones. 1.000. Bueno, 1.000. La economía española son 1.000. De estos 1.000, ¿cuánto maneja el Estado? Pues en gasto estamos... No me sé las últimas cifras, pero en gasto estamos por encima de 400. Y en ingresos estábamos, tampoco me sé las últimas cifras, un poco por debajo de los 400, 300 y bastante. Y la diferencia es el déficit. O sea, se gasta el Estado 400 y pico, ¿vale? 60.000 millones significaría 60. Lo estoy diciendo bien. No, porque era 10.000 millones, no eran 1.000 millones. Sería 60. 60 de 400 y poco. ¿Eso va en duplicidades, de verdad? Esos 400 y pico que se gasta el Estado, o que maneja el Estado, más que gasta, pues 115, 120 va a pensiones. Y eso no hay duplicidad ni nada. Esto es una cantidad de dinero que está ahí y la administración, la seguridad social, pues lo pasa de aquí a aquí. Ahí no mete mano ninguna diputación, ningún ayuntamiento, ninguna comunidad autónoma. Pues quita ya de los 400 y pico, quita 100 y pico. Luego viene sanidad y educación. Y todas estas cosas, la mayoría son salarios, sueldos y salarios y mantenimiento y algo de compra de las estructuras. ¿Cuánta duplicidad hay ahí? Pues si hay alguna, no puede ser mucha. Y alguna habrá, no digo que no. Pero empieza a descontar las partidas que son transferencias de renta. Empieza a descontar los sueldos y salarios de los médicos, de los profesores, de los maestros, de los bomberos, de la policía, de los jueces. Y es que no hay 60.000 millones de los que ahorrar en duplicidades. No hay 60. Querría decir que todo lo que no son sueldos y salarios del personal que se dedica a hacer tareas, no a administrar, sino a hacer las tareas, pues todo eso lo podemos ahorrar. O más que todo eso, porque es más que... Esos 60.000 son más que esos sueldos de los administradores. Bueno, no es posible. De hecho, el Partido Ciudadanos, que es el que ahora ha hablado de duplicidades más, ha rebajado la cifra a 5.000, lo cual me parece bien. Antes hacíamos estos cuentos de la lechera, ahora se hacen menos. 5.000, pues no sé si es mucho o poco, dicen que sí, ya no sé si tendrán ocasión de demostrarlo. Otros cuentos de la lechera. Este es el caso del sindicato Gesta, es el sindicato de, ¿cómo se llama? No son inspectores, son los siguientes técnicos de Hacienda. Y según ellos, se podrían recaudar hasta ingresar, ahora no es el gasto, es el ingreso, 60 y pico mil millones más. Y ahí dice, ¿cómo? Pues aumentando el impuesto de sociedades, reduciendo la economía sumergida, impuestos sobre la riqueza, prohibición de operaciones a corto, etcétera. Varias. Y suma 63.000 millones. Podemos discutir de cada uno de estos puntos, pero quiero que os fijéis en uno. El más gordo. Reducción de la economía sumergida en 10 puntos. Bueno, esto
no es un plan. Esto no es una medida económica. Esto es un deseo. Porque no sé cómo se hace. ¿Quieres reducir la economía sumergida en 10 puntos? Yo también. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Ni idea. No, yo tampoco. ¿Qué puede esperar uno de la reducción de la economía sumergida? Pues si uno pone un montón de inspectores, unas campañas de concienciación, yo qué sé. Pues como mucho, esto son cosas que opino, extrapolando cosas que veo en el mundo, sin una investigación delante, pero yo diría que bajar un punto de economía sumergida al año ya nos daríamos con un canto en los dientes. Un punto al año. Y en 10 años bajar del 20 y pico al 15, que es lo que tienen los que menos tienen. Pero en un año no vas a conseguir eso. En 10 años, si te has puesto mucho las pilas y si España ha pasado de ser España a ser Dinamarca, que ¿por qué no? Todo el mundo quiere ser Dinamarca, pues igual lo acabamos siendo. Podemos, que es el que ahora más ha hablado de reducir la economía sumergida y de sacarle a eso, pues ha bajado, ya no habla de estos 38.000 del sindicato Gesta, sino de 12.000. Lo cual me parece también un poco, me parece todavía exagerado, pero menos exagerado. Más cuentos de la lechera. Es que es muy fácil hablar y muy fácil decir, pues vamos a sacar dinero de muchas partes, vamos a invertir y vamos a sacar unos réditos pingües. Algunos de los que abogan por planes de pensiones no privados, bueno, sí privados, lo que pasa es que como te obliga el Estado a contratarlos en la concepción pues sería privado en el sentido que tú decides dónde lo metes, pero el Estado te dice cuánto tienes que meter, como poco. Entonces, la capitalización de las pensiones, en vez de tener un reparto, pues es un sistema de pensiones. Hay países que tienen sistemas de capitalización, otros que tienen sistemas de reparto y muchos que tienen mixtos. Y uno puede querer, por la razón que sea, un tipo u otro. Por ejemplo, porque le parece que da más seguridad el Estado. También depende de qué Estado, porque si es Argentina igual no te da mucha seguridad. Pero si es España, pues igual sí, te da seguridad. Y otros dicen, no, porque yo no tengo por qué ser solidario con nadie, yo no tengo por qué repartir, yo mi dinero me lo ahorro y yo me lo guiso, yo me lo como y cuando sea mayor retiro lo que he invertido y eso para mí. Bueno, dependerá de la ideología de cada cual. Si quiere ser más o menos solidario, hacer más caso o menos a la responsabilidad individual. Eso es permisible, porque la economía no va de lo que tienes que preferir. La economía va de qué acciones, qué cosas tienen, qué consecuencias económicas. Entonces, tú puedes querer un sistema de capitalización de pensiones, pero no puedes decir que teniendo un sistema de capitalización pero imagino que quería decir esto, y se mantiene al margen de la comunidad científica. Vamos a ver, tener en cuenta estas cosas y vamos a ver qué nos dice acerca de cosas que vimos en economía. ¿Y por qué creemos estas cosas? ¿Por qué somos capaces de ser crédulos y de invocar entes inmateriales y ser dogmáticos y rechazar la crítica? Pues porque tenemos, o parte de la razón, creo yo, es que tenemos sesgos cognitivos. ¿Os acordáis cuando Rosell, se llama presidente de la patronal, o se llama gran jefe, o se llama director, el presidente de la patronal, consiguió la EPA, dijo, la EPA es la encuesta de población activa, y dijo, no, es que no puede haber 6 millones de parados en España, hay menos, y la EPA infla el número de parados. Entonces, es menos grave el problema del desempleo de lo que dicen los números estadísticos. Bueno, se le echó todo el mundo encima. Pero ¿cómo puedes decir eso? La EPA es la EPA y con razón, porque esté sesgada o no la EPA, es consistente. Entonces, para saber el aumento o disminución del desempleo y para compararlo con aumentos o disminuciones en otros países, pues es una metodología aceptada internacionalmente y bien seguida por todos los países. Y bueno, sesgada o no, es a lo que hay que hacer caso.
Y si inflaba ahora, pues inflaba hace 5 años también. Entonces habría que descontarlo todo. Bueno, pues si esto te parecía mal, porque de cómo puede haber alguien que minimice el problema del desempleo en España con el problema tan grande que supone. Bueno, pero al lado de Rosell, había otra gente, como Vicens Navarro, no sé si lo conocéis, que Vicens Navarro es un catedrático de ciencias políticas, o no sé muy bien ahora de qué es. Va de economista, aunque no ha hecho nunca nada de economía en su vida, de investigación económica, de estudios económicos, ni publicados ni sin publicar, simplemente no ha hecho nada. Pero va escribiendo libros y artículos de periódico diciendo las pensiones no están en peligro, es todo un montaje para asustarnos, para que invirtamos en pensiones privadas, en planes de pensiones privados e enriquecer a la patronal bancaria. Bueno, pues este señor se dedica a negar el problema de las pensiones en España cuando tenemos un problema grave. El problema del paro es grave, el problema de las pensiones es grave, porque va a haber de aquí a menos de 40 años, muchos, no de aquí, pero sí de hace 5 años, cuando se empezó a hablar de esto, a dentro de 40, el doble de pensionistas. Y no va a haber el doble de trabajadores, ojalá. Quiere decir que menos trabajadores van a tener que pagar la pensión de más pensionistas. Y esto es un problema grave. Y hay que tomar nota y hay que anticipar lo que pueda pasar. Bueno, pues distorsionar esto, apelando que nos están mintiendo porque no hay problema demográfico, porque la productividad lo arreglará todo, pues ninguna de estas dos cosas es verdad. Es un problema demográfico y la productividad no lo va a arreglar. Porque la productividad lo que nos va a hacer es más ricos o más pobres o un poquito más ricos, según cuánto aumente, pero a todos. Y el número de pensionistas seguirá siendo el doble. Y si quieres que los pensionistas ganen tanto o una cosa comparable a lo que gana la gente cuando sean pensionistas, pues tendrás que darle su proporción del PIB, el que sea, mucho o poco, cuando sean pensionistas. Y bueno, es que ahora somos muy ricos, entonces les podemos dar menos, es lo que está diciendo Vicens Navarro cuando dice que no hay problema. Como seremos más ricos, les podremos dar menos porque con menos podrán vivir bien. Bueno, pues esto es lo que quiere Vicens Navarro, pues que lo diga así, pero es lo que está diciendo, pero no lo dice así. Dice lo otro, dice el discurso conspiranoico acerca de que esto es una confabulación de economistas, banqueros, políticos, periodistas, para enriquecer a la banca. Una conspiración que necesita de miles de personas para ser urdida, pero de la que no tenemos ninguna noticia más que la opinión de Vicens Navarro. Bueno, pues si una cosa lees, y yo he conocido a mucha gente que ha leído una cosa y le ha parecido mal, ha leído la otra y le ha parecido bien, al revés, pues esto quiere decir que estás muy predispuesto a creerte unas cosas y no otras, porque suenan bien. Ah, claro, es verdad. ¿Cómo no va a ser cierto que la EPA esté inflada? Claro que sí, ¿cómo no va a ser? Pues entonces es porque los parados se apuntan al paro o dicen que están parados en la encuesta, que en realidad están trabajando en la economía sumergida, o malos que son. O claro, ¿cómo no va a haber una conspiración contra las pensiones públicas y todo el mundo quiere deshacerse de ellas? Los políticos no quieren gestionar eso, no sé por qué. Los banqueros quieren gestionar los planes de pensiones privados y succionarnos. Claro que quieren, pero no de esta manera conspiratoria. Bueno, más sobre pseudociencia. Este señor es Richard Feynman, que en el planetario queda muy bien. Es un físico, premio Nobel de física, y a ver cómo es esto. Está en inglés, pero hay subtítulos. Espero que se lean bien. Because of the success of science, there is a kind of I think a kind of pseudoscience that social science is an example of a science which is not a science. They don't do scientific, they follow the forms.
you gather data, you do so and so forth, but they don't get any laws. Haven't found out anything. They haven't got anywhere yet. Maybe someday they will, but it's not very well developed. But what happens is, at an even more mundane level, we get experts on everything that sound like they're sort of scientific expert. They're not scientific. They sit at a typewriter and they make up something like, food grown with fertilizer that's organic is better for you than food grown with fertilizer that's inorganic. May be true, may not be true, but it hasn't been demonstrated one way or the other. Where they'll sit there on the typewriter and make up all this stuff as if it's science, and they become an expert on foods, organic foods, and so on. There's all kinds of myths and pseudoscience all over the place. Now, I might be quite wrong. Maybe they do know all this thing. But I don't think I'm wrong. See, I have the advantage of having found out how hard it is to get to really know something, how careful you have to be about checking the experiments, how easy it is to make mistakes and fool yourself. I know what it means to know something. And therefore, I see how they get their information. And I can't believe that they know it. They haven't done the work necessary, haven't done the checks necessary, haven't done the care necessary. I have a great suspicion that they don't know that this stuff is, don't know, and they're intimidating people. But I think so. I don't know the world very well, but that's what I think. Bueno, esto es Richard Feynman hablando de ciencia y pseudociencia, hablando de cómo las ciencias sociales, él cree que no han hecho bien su trabajo. Es gente que en su despacho se dedica a escribir. Yo no sé por qué habla de una ciencia que no es social, como es la agricultura, pero bueno, esto es otra cosa. No, yo os invito a que toméis la palabra a Feynman y que cuando alguien en ciencias sociales, en cualquier ciencia, por supuesto, pero también en ciencias sociales y en economía, por supuesto, que han hecho su trabajo, han cogido datos, todos los que han podido de manera insesgada, han encontrado irregularidades, han podido establecer leyes y lo que dicen está sustentado en algo. O, es decir, por ejemplo, si un economista nos viene hablando, o un político, nos viene hablando de algo, de una reforma laboral, por ejemplo, y nos dice, esta medida en una reforma laboral, pues tendría este efecto positivo y te lo vendo para que me apoyes. Bueno, esto, ¿por qué lo dices? ¿Te basas en algo, sí o no? ¿Te basas en los estudios que han hecho los mejores economistas especialistas en economía laboral de España y del mundo o te lo estás inventando? ¿Qué hacen los economistas expertos en economía laboral en España, por ejemplo? Pues cogen todas las macroencuestas que se publican por el INE o por distintos servicios de estudios de bancos u otras instituciones y son miles y miles y centenares de miles de datos. Y van buscando regularidades. ¿Qué te pasa? ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo responde a distintas cosas? ¿Cómo responde al hecho de que aumente un poco, disminuye un poco la indemnización por despido? ¿Cómo responden a que aumente un poco, disminuya un poco el subsidio por desempleo? ¿A que aumente o disminuya el tiempo que se puede recibir? ¿A que se pueda recibir todo de golpe o para hacer una inversión o que no, que tengas que tenerlo cada mes su parte? Bueno, hay muchas cosas y algunas de estas se han estudiado y sabemos cómo responden las gentes. Bueno, pues estos economistas, los que hacen esto, será a los que hay que escucharlos, y no a otros que no han hecho nunca ese trabajo, nunca han cogido ninguna macroencuesta y se han manchado las manos en los datos y han visto si hay algunas regularidades que podamos aprovechar para hacer una mejor política económica, en este caso, del mercado laboral. Y la pregunta es, ¿cómo sé yo? Que yo si es lo que estáis pensando. Yo no soy economista, ¿no? Yo no soy economista, yo no sé quién hace esto. O sea, cuando un político o un economista, cuando Vicens Navarro me habla de sus ideas sobre reformas laborales, ¿cómo sé yo que tiene razón o no? Bueno, pues uno puede ir a su currículum y ver que nunca ha hecho nada. Es público su currículum y si no es público el currículum de un economista, pues entonces ya no puede sospechar siempre lo peor y acertará. Y si tiene publicado el currículum, pues ahí verá. Tiene artículos publicados, tiene estudios realizados, tiene trabajos, proyectos de investigación que tengan que ver con el mercado laboral, aceptados, presentados en congresos, aceptados en buenas revistas.
¿Hay categoría ahí o no hay? ¿No? Pues en algunos hay, en otros no hay. Entonces, vamos a restringir la discusión a aquellas cosas, a aquellas políticas cuyos resultados estén avalados, no aquellas cuyos resultados sean deseos que tengamos. Pues, tomemos el challenge, el reto de Feynman. Yo lo tomo y mi interés es mostraros que, no sé la sociología y no sé la antropología y la historia, yo sé la economía, pues están haciendo esto. La economía ha diseñado incluso una rama, ha creado una rama de la estadística, la econometría, justamente para medir mejor los datos económicos y distinguir correlación de causalidad. Ha habido premios Nobel que lo han recibido justamente por este intento de ver qué test podemos hacer en los datos, qué pruebas estadísticas, para ver si separamos las correlaciones espurias de aquellas que de verdad tienen algún viso de tener causalidad. Bueno, entonces, al principio dije que hay desacuerdos legítimos y desacuerdos no legítimos, porque se basan puramente en concepciones pseudocientíficas. Una de estas es la que hace la escuela austríaca. No sé si conocéis lo que es la escuela austríaca. La escuela austríaca es, bueno, el más conocido de la escuela austríaca es Hayek, un economista, y fue premio Nobel. Y fue premio Nobel porque, bueno, hace 60, 70 años la escuela austríaca era una escuela más de pensamiento económico, muy liberal. Estos sí que serían fácilmente asimilables a neoliberales hoy en día, muy pro mercado. Pero, y en particular Hayek, pues dijo muchas cosas acerca de por qué sin un sistema de precios las economías tipo soviético fallarían, y acertó. Y bueno, pues tipo de análisis le dieron el premio Nobel. Pero resulta que ahora la escuela austríaca dice más cosas. Dice que no ha hecho nada desde hace 60, 70 años. Los mercados lo arreglan todo, los mercados son autorregulados, no hace falta regularlos, el Estado no debe intervenir, la gente es libre de hacer lo que quiera y de amargarse y de estropearse la vida si quiere, no tiene que haber ningún Estado para protegerlo. Esta parte ya empieza a ser ideológica, eso no tiene que ver con qué cosas, qué políticas económicas tienen qué efectos. Esto es una idea de cómo quiero vivir. Esa parte yo no se la recrimino, pero sí las cosas que decían de las pensiones, sí su teoría bastante ridícula de los ciclos económicos que tienen, que el ciclo es borrachera, resaca, borrachera, resaca. Y se dice de la escuela económica austríaca que han predicho las últimas 20 de las 4 últimas crisis. Se pasan el día prediciendo crisis. Igual que hacen los marxistas, por otra parte. O sea, empezó la charla diciendo que las crisis no se prevén. Bueno, hay dos escuelas que sí las prevén. Es la marxista y la austríaca. Se pasan el día prediciendo crisis. Y como se pasan el día prediciendo crisis, cuando hay una, dice, ya, lo predije. Bueno, seguro que sí. No se le conocen rectificaciones. O sea, la teoría de los ciclos esta de borrachera, resaca, es lo que siguen diciendo. Su apego al patrón oro lo siguen diciendo, y no hay quien le saque de ahí. El que los mercados autorregulan lo siguen diciendo. Y por más que le digan, pero es que este no. Es muy fácil de aprender. Como la economía marxista, es muy fácil de aprender. Yo puedo hacerme pasar por un austríaco si me lo propongo. O me puedo hacer pasar por un marxista si me lo propongo, muy fácilmente. Un austríaco, porque con decir lo que hay en la primera lección de los libros de economía, ¿cómo funciona el mercado? Pues digo esto y lo extrapola todo. Y ya soy austríaco. Yo sé un poquito de la acción humana, que es una cosa que me gusta decir mucho. Sé un poquito del teorema de Coase, es una manera en la que dicen... El teorema de Coase dice que cuando hay problemas de externalidades negativas, como el panadero que con su actividad ensucia el ambiente y hace la vida imposible al negocio del médico que está al lado. Bueno, esto es una externalidad. Bueno, pues estas cosas que pasan no necesitan tampoco ninguna regulación porque se pueden poner de acuerdo.
Esto dice el teorema de Coase, pero ellos lo sacan al máximo, porque dicen, bueno, cuando hay una externalidad entre no 2 personas, sino 20, 50.000, es igual, teorema de Coase, teorema de Coase. Bueno, y desde luego no tienen una presencia en la economía académica. No van a congresos, no publican en revistas. De hecho, son anticientíficos. Desde el propio, uno de los fundadores de la escuela, von Mises, negaba, dice, no, ¿para qué estadísticas y para qué nada si es todo muy complicado? Como es todo muy complicado, pues no vamos a estudiarlo porque es muy complicado. Entonces vamos a pensarlo. Entonces inventó la praxeología, que es una manera de inventarse cómo funciona. La praxeología dice, bueno, pues yo me pongo a pensar qué haría un ser humano en estas circunstancias y esto es mi teoría. ¿Y cómo sabes que funciona? Pues porque parto de cosas que son muy intuitivas. O sea, hacen exactamente lo mismo que lo que han hecho durante más de 20 siglos los metafísicos, que intentan axiomatizar el pensamiento para hablar del todo, de la nada, de la fuerza, de la voluntad, del Dios, del mundo, del cielo, de las formas, de la sustancia, de la esencia. Bueno, pero siempre en lenguaje llano, sin formalizar, es imposible hablar de nada de esto. Y formalizando, pues también es imposible, porque no son conceptos que se dejen formalizar. O sea, no, estas metafísicas, teologías, praxeologías, lo único que hacen es conseguir un discurso que sea que siga la intuición de quien hace el discurso. Y mirad lo que dice uno de los exponentes. Esta reacción era de esperar, porque ven amenazado. Lo que dice uno de los exponentes de la economía austríaca en España es Jesús Huerta de Soto, que está en la Universidad de Rey Juan Carlos, en Madrid. Y esto es lo que respondió cuando le decían, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo es que aquellos a los que tú criticas hacen estudios, publican y tú no? ¿Por qué? ¿Y qué responde? Que está todo el mundo equivocado menos él. Mira. El capital humano que tienen invertido. Los profesores enseñamos lo que sabemos. Y si una persona ha dedicado toda su vida a aprender equilibrio general, matemáticas, Keynes o economía monetarista, pues pobrecillo, lo que le estamos diciendo es que es una mala inversión, que ha destrozado su vida, pocas palabras. No tiene más remedio que defenderse. Pero estos son cuestiones anecdóticas y de tipo personal. Yo he tenido suerte y ellos son unos desgraciados. ¿Qué quiere que le diga? No, pues este es el máximo exponente de la economía austríaca en España. Académicamente son irrelevantes, pero políticamente pues tienen su aquel, porque son, por ejemplo, el ala Esperanza Aguirre del Partido Popular, son estos. Este es un amigo personal de Esperanza Aguirre, por ejemplo. O sea, políticamente, y hay un instituto, Juan de Mariana, hay alguna cadena de televisión que publica reportajes y no reportajes, ¿cómo se dice? Tertulias económicas con esta orientación económica. Bueno, pero hay más cosas. Todo el mundo está equivocado menos yo. Pues justamente esta semana ha salido el caso de Eduardo Garzón, que dice que todo el mundo está equivocado menos él. ¿Sabéis quién es Eduardo Garzón? Este es el hermano de Alberto Garzón. Alberto Garzón es el líder de Izquierda Unida. Este es su hermano, también es economista, y acaba de ser fichado por el Ayuntamiento de Madrid. Y su currículum muestra 0 estudios, muestra muchos artículos de opinión, pero no muestra nada más. Y entonces parece que es un experto en algo porque ha publicado artículos de opinión sin haber hecho nunca un estudio. Pero Eduardo Garzón ha descubierto, ha visto la luz y nos va a dar, ha dicho en su blog, que nos va a enseñar su teoría de la inflación, que es contraria a todo lo que nos han dicho todos los economistas y nos han engañado porque no sé por qué, y él nos lo va a decir. Si tuviera razón, que tiene una teoría de la inflación que es la buena o que es mejor que las que tenemos hasta ahora, ojalá, a mí me gustaría que tuviera una teoría mejor, sería que hemos avanzado y que le den el premio Nobel. Pero esto lo va a publicar en una revista académica, lo va a presentar en un congreso académico, va a venir a las universidades a contarnos en algún seminario. No, nos lo va a contar en su blog.
Uno de los descubrimientos más grandes de la economía nos va a contar en su blog. No, pues esta es la categoría de muchos economistas que en España pasan por ser economistas de verdad. De Vicens Navarro, he hablado antes de él. Bueno, pues como he hablado ya, pues no voy a seguir. Venga, fuera, Vicens Navarro. Por ejemplo, dice que la banca financia las revistas y congresos académicos. Por eso no va Vicens Navarro, por eso no va Eduardo Garzón, por eso no va Huerta de Soto, por eso no va Rayo, que es el otro de la escuela austríaca, y por eso no van muchos otros de los que luego se oye hablar en las tertulias de este país. Dice que los bancos financian todo y que la American Economic Review, que es una de las más prestigiosas revistas económicas, es un foro del neoliberalismo. Bueno, pues esto es el mundo según Vicens Navarro, pero el mundo de verdad, y hoy en los tiempos de Internet, pues es una bendición porque uno fácilmente desmonta las cosas que se dicen gratuitamente. Hay encuestas. Los demócratas ganan por 2,5-1 en la American Economic Association, que es la asociación de economistas que publica la American Economic Review. Krugman, izquierdoso de toda la vida, pues no. Yo le he contado la última vez, creo que eran hasta 9 publicaciones, que son muchas, en esta revista. Bueno, hay cientos de revistas que dependen de cientos de universidades, países, asociaciones, editoras. Todas están vendidas al banco, a la banca. Esto es conspiratorio. Pero voy a seguir adelante. ¿Cuánto tiempo me queda? Poquito ya, ¿verdad? Entonces vamos a hablar. Marxistas, Niño Becerristas, no sé si conocéis a Niño Becerra. Niño Becerra sale mucho en la SER, a veces hasta le han dado la cuarta del País. Niño Becerra tampoco se le conoce nada, ningún trabajo en economía. Se le conocen artículos de opinión, participación en tertulias y libros. Ningún trabajo de investigación. De hecho, una de las cosas que más le gusta hacer a Niño Becerra es hacer predicciones. Pero nunca muestra cómo las hace. Te cuenta un discurso, por su intuición más o menos va a ser esto. Según él, hace unos años dijo que el petróleo ahora en 2016 iba a estar a 200 euros el barril, por ejemplo. O sea, hace muchas cosas de estas, o sea, cosas que los economistas de verdad jamás harán, ¿no? Porque ni prevenimos crisis ni sabemos el precio de ningún activo en bolsa. Tampoco se puede predecir eso. Pero él sí. Pero no sabemos qué método utiliza. Hace un análisis de series temporales, hace un cálculo econométrico, ¿qué hace? No sabemos porque nunca lo muestra. Las únicas veces que ha mostrado qué método utiliza para sus predicciones es cuando participa en congresos de astrología. Entonces sí. Porque como Venus y Júpiter están por ahí, entonces esto significa una crisis y entonces vamos a estar mal y más desempleo y más lo que sea. Ahí sí es su método. Ahora, él cuando participa en tertulias en la SER o cuando escribe sus libros no dice que ese sea su método, pero no dice cuál es. Entonces, yo sospecho algo, pero es una sospecha mía. Igual al final sí lo tiene. Creo que no. Bueno, no sé, igual me callo ya y os voy a pasar estas diapositivas un poco rápidas para que veáis los temas que podría tratar y si en las preguntas me queréis preguntar algo de esto, os doy algún pie para que los tratéis. Hay, por ejemplo, tenemos narraciones macroeconómicas. Hay la narración de las políticas de oferta y la narración de las políticas de demanda. Digo narración porque muchas de las cosas que se dicen no se sostienen otra vez con estudios. Las políticas de oferta, estos vinieron de los Reaganomics, de la época de Reagan. Reducción de gastos, reducción de regulaciones, reducción de impuestos, sobre todo de las rentas más altas, control de la oferta monetaria para evitar inflación. Y algunas de estas cosas uno puede decir, pues está bien o me gustan ideológicamente. Pero lo que uno no puede decir es que la curva de Laffer sea una cosa relevante. La curva de Laffer es la que nos dice, bueno, si los impuestos son el 0%, pues se recauda el 0%.
Si los impuestos aumentan, pues voy recaudando. Y si el impuesto es el 100% de tu renta del trabajo, pues voy a recaudar cero porque nadie va a trabajar. Entonces, sube y luego baja. Sube y baja, puede ser haciendo cosas raras, pero bueno, pongamos, sube y luego baja. Entonces, la idea era que estábamos en la parte, los impuestos sean muy grandes, de manera que si los disminuimos, hacemos que mucha gente trabaje y recaudamos más, aunque pongamos menos impuestos. Bueno, esta era una de las cosas que decían los Reaganomics y que mucha gente del Partido Republicano y economistas republicanos se asustaban. Dicen, pero no, esto no se puede decir, esto es charlatanería. Bueno, uno puede querer reducir el gasto público porque no quiere ser solidario especialmente, o porque cree que es una dilapidación de dinero, porque cree que la solidaridad se puede hacer de otra manera, pero no te puedes inventar que si disminuimos los impuestos, aumentamos la recaudación. Uno puede tener sus opiniones, pero no sus datos. Los datos son los que son. Y cosas como el goteo hacia abajo, si hacemos que los ricos sean más ricos, como los ricos invierten más, pues al final invertirán más y todo esto pues goteará hacia abajo, el tracking down, y nos llegará a todos. No, pues esto tampoco. En ningún texto de economía te dice que esto sea así, o por lo menos así de fácil. Esta es la narrativa de políticas de oferta, pero luego están las narrativas de las políticas de demanda. ¿No? Pues es que subimos los salarios, decimos que hay un salario mínimo muy alto, a los funcionarios les damos más dinero para que lo gasten y todo esto reactiva la economía. Nacionalizamos y, bueno, estas son las políticas de demanda. Pues otra vez, ¿de dónde sacas tú que esto hace lo que tú crees que va a hacer? Entonces, si tú gastas, reactivas la economía, ya sé lo que me cuentas. Tú gastas, entonces le das dinero aumentas las contrataciones de las empresas, la administración pública, aumentas el sueldo de los funcionarios y este dinero pues se va gastando. Muy bonito, pero solo me cuentas esta parte. ¿Y qué pasa? ¿Este dinero de dónde ha salido? ¿Habrás subido los impuestos? ¿O habrás emitido deuda? ¿O habrás emitido billetes cuando podías? Y has generado inflación, has generado deuda y entonces has aumentado el tipo de interés y entonces habrás aumentado lo que tienes que pagar de intereses. Has detraído, sí, con impuestos de rentas también, o sea, por una parte incentivas, por otra parte desincentivas. ¿Cómo sabes que una cosa es mejor que la otra, que una cosa compensa? ¿Dónde está todo ese estudio? Entonces, no que las políticas de oferta sean mentiras siempre, ni que las de demanda sean mentiras siempre. Lo que quiere decir es que no son verdad siempre. Y si uno quiere proponer una u otra, tendrá que decir, ahora, en este momento, por todo lo que sabemos, parece que podría funcionar. Hemos hecho unas simulaciones econométricas y mira, parece que sí. Pues vamos a intentarlo. Pero no por dogma, porque la mayoría de la gente que hace unas u otras, no, siempre mejor esto, siempre mejor lo otro. Yo no lo sé, no sé cómo puede ser tan categórico. Bueno, y creo que me voy a callar aquí. ¿Sí? Mira, aquí economía y desregulación, economía y crisis, los fines y los medios, el copago médico, monopolio intelectual, discriminación positiva. Podemos hablar de todas estas cosas si queréis. Las críticas buenas y malas a la economía, si queréis hablamos de esto. Utopías económicas. Podemos hablar de esto si queréis. Pues muchas gracias. Como veis hay tantos temas que es fácil que se nos vaya a las manos, así que ¿cuáles son los que más os interesan? Ahí tiene, por cierto, Maite el micrófono para el primer valiente que el... Ahí tenemos. Bueno, creo que iba allí, pero me arranco. Sí. Yo la verdad es que tengo, desde mi actividad, sobre todo en política y no en economía, porque no soy economista, pues agradezco la charla por el acercamiento que he tenido hacia el mundo académico, porque veo que realmente detrás de la economía sí que hay una ciencia y sí que hay un montón de gente que está preocupándose por estudiar la economía y, bueno, sin prever nada de lo que pueda ocurrir, evidentemente. El problema es cuando nos ponemos a actuar, ¿no? Cuando nos ponemos a avanzar y nos encontramos con que hay una ideología dominante, y no quiero ser conspiranoico, pero hay una ideología dominante en gran parte de los mensajes que llegan a la gran gente y que sesga datos, ¿no?
un caso muy concreto, por ejemplo, ahora mismo se está negociando el Tratado Transatlántico de Comercio y de Inversión, que me imagino que conoceréis por aquí. Es un tratado que desde la versión oficial se quería cerrar en diciembre de 2014 y se quería hacer en secreto. De hecho, las propias cláusulas llevaban, o sea, los propios negociados llevaban cláusulas de secreto, algunas de ellas hasta 30 años después de firmarse el tratado. Es un tratado que puede tener muchas implicaciones, pero que como es secreto no lo podemos saber. Entonces, quienes estamos actuando en política hemos actuado exclusivamente por ideología. Hemos dicho, parad esto, decidnos de qué va esto y ya veremos luego. Luego lo tendremos que mirar y teniendo todos los datos veremos si lo podemos firmar o no. ¿Por qué? Porque nos va a poner en cuestión muchísimos aspectos de nuestra vida. Yo entiendo que todas las charlas que yo he dado sobre el tratado, que he dado unas cuantas, pueden ser impugnables desde el punto de vista científico. De hecho, yo mismo me las autoimpugno sistemáticamente. Esta charla es una alerta. Y esta charla es una alerta diciendo esto podría ocurrir, pero no lo sabemos si va a ocurrir. El tema es cuando una vez en el Parlamento una persona me increpó diciéndome que era yo muy alarmista con lo que podría ocurrir después del tratado, que no se sujetaba científicamente y que él prefería fiarse de la gente que manda y que si después se ha equivocado, pues ya entonces rectificaría. Y claro, un tratado que blinda de tal manera un sistema económico concreto que consolida el libre comercio por encima de todo el resto de libertades, porque el libre comercio no es más que la libertad de comerciar, pero nos anula un montón de otras libertades. ¿Cómo podríamos hacer para, desde un punto de vista no tan ideológico, ponernos enfrente de este tratado o por lo menos enterarnos de lo que está ocurriendo realmente? Bueno, yo no soy ningún experto en tratados internacionales, en mis áreas de investigación, como decía bien Luis, eran otras, pero te puedo dar mi opinión un poquito. Pero esto último que has dicho de que el libre comercio nos quita libertades, nos da unas, nos quita otras, si quieres lo hablamos luego. No sé cuáles son las que quita. Pero hay una cosa que has dicho, si hay cláusulas secretas a 30 años, pues a mí en principio me lo tiene que justificar mucho para decir, no, está bien que yo no sepa eso. Seguro que es una cosa muy importante que yo no debo saber. No sé, me parece raro. Y si está así, yo haría como tú, te pediría explicaciones, desde luego. Por lo que sé, el tratado tiene sus secretismos en cuanto a la negociación, como todos los tratados. No es este tratado en particular, creo, más secreto que otros tratados, porque hasta que no se llega al final, pues las negociaciones, o sea, yo esto de negociar con luz y taquígrafos no lo veo. Yo veo que el resultado de la negociación sea con luz y taquígrafos, pero o sea, yo he negociado cosas en mi vida y desde luego no creo que la gente deba saber las maneras en las que hemos negociado. Y yo no quiero saber tampoco las maneras en las que otros han negociado, pero quiero ver los resultados, porque todos los negocios pues no se entenderán muchas cosas. Se sacan propuestas, se sueltan ideas, algunas descabelladas, algunas son globos sonda. No puedes estar a todo esto y saber interpretarlo si estás atendiendo a todas las negociaciones. El tratado, por lo que yo sé, por ejemplo, de libre comercio no dice mucho porque ya está todo hecho casi. Lo que queda los aranceles que quedan por quitar entre los países industrializados no son tantos. Es más un tratado de armonización de muchas cosas. Hay una cosa que parece que se quejaban los europeos, es la manera en la que se resolverían los arbitrajes en caso de que empresas que estén en varios países, pues con la legislación de qué país. Y ahí no sé en qué queda eso. Ya veremos. A mí lo que me parece es que en este tratado va a ocurrir como otros tratados, que yo creo que será mejor que peor, pero que requerirá de los países que hagan sus deberes para adaptarse al tratado. Que algunos países se adaptarán al tratado y les irá bien. Y otros países no se adaptarán al tratado y luego le echarán la culpa al tratado. Y en España tenemos una tradición de ser de estos últimos. El Tratado de Maastricht, por ejemplo, había que hacer unos deberes macroeconómicos, los hicimos. Había que hacer unos deberes microeconómicos, no hicimos ninguno.
Nos pilló el toro y le echamos la culpa a Europa. Yo creo que pasará algo parecido, pero podemos hablar de esas cosas, porque parece que tú tienes mucha información y que igual me puedes decir algo. ¿Sí? ¿Más? A ver, muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por habernos liado más de lo que he entrado yo aquí, porque ya entraba escéptico y salgo más escéptico aún. Yo lo que quisiera es que, bueno, el tema es lo que has comentado de que expertos en un medio, expertos en otro, tertulias y tal, los que estamos a pie de calle, pues no nos podemos poner a investigar a ver qué currículum tiene o qué trabajos ha hecho y qué publicaciones tiene, ¿no? Entonces, normalmente te fías y yo me guío un poco por el sentido común, ¿no? Y yo lo que veo en estos momentos, que llevamos ya 3 meses casi de las elecciones, que vamos abocados a otras elecciones porque creo que se están planteando las cosas como una segunda vuelta, ¿no? Todo esto que, en mi opinión, todo esto que se está planteando de programas, de negociaciones y tal, es como si estuvieran planteando un programa electoral de cara a esas próximas elecciones. Porque yo lo que veo que por un lado va el mundo, va Europa, y por otro lado van los partidos aquí hablando del sexo de Los Ángeles, casi, porque no hay relación. Se ve que el petróleo está bajando y dicen, muy bien, esto nos favorece. Se ve que la bolsa se hunde y, pues nadie... Tengo yo la impresión de que por un lado va el mundo y por otro lado van los partidos intentando negociar. No se sabe muy bien qué. Me gustaría si pudieras dar tu opinión, si quieres mojarte o no. Yo intento no mojarme en política, porque yo no voy a defender que haya que ser de izquierdas o de derechas, o socialdemócrata o liberal o conservador, eso cada uno verá. O sea, lo que no hay que ser son cosas que no tienen ni pies ni cabeza, y ya sabemos que no la tienen. No, yo soy anarcocapitalista, porque creo que el mercado lo arregla todo. Pues esto no tiene sustento. Pues yo soy comunista porque creo en la igualdad de todos los seres humanos. Me parece bien que creas en la igualdad y estés en contra de la explotación, pero el comunismo no tiene ningún sustento ni teórico ni empírico, cero. Pues entonces esto no hay que ser. Esto no quiere decir que no haya que ser solidario, que no haya que querer la igualdad y que no haya que dejar de querer la explotación del hombre por el hombre, de la mujer por la mujer por el hombre, el hombre por la mujer, etcétera. Pero no con el marxismo en la mano, porque eso, o sea, teórica y empíricamente ha fracasado. Pues busquemos otras maneras si queremos ir a la igualdad. Ahora, dentro de lo que está bien ser, pues es que no sé, no te voy a decir si tú eres solidario y quieres la igualdad, pues igual te interesa apoyar un partido socialdemócrata, pero yo no te voy a decir quién es el Partido Socialdemócrata en la España de hoy. Si es el PSOE, si es Podemos, o si es Ciudadanos, o si es el PP. Me impresiona así de que la economía por una parte y los políticos por otra, eso siempre. O sea, a veces se nos achaca a los economistas que hemos diseñado el mundo y así que va mal, como si nos hubieran hecho caso. A ver, sí, eso es lo que te pedía. Sí. O sea, no, pues no nos hacen caso, nos hacen muy poco. Uno de los ejemplos más palmarios, creo que fue en la historia reciente de España, es el primer gobierno de Zapatero. Se montó un gabinete de la presidencia con muy buenos economistas, y algunos los conocía yo, algunos parece que han pasado por acá Carlos III. Qué bien, a ver qué hacéis ahí. Bueno, al segundo mandato ya no lo tenían. Ya se diluyó aquello porque decían cosas que no le venía bien políticamente, ideológicamente, o no sé por qué. Y no es que le dijeran cosas de derechas neoliberales, decían cosas, este es el fundamento económico de las cosas, haz lo que quieras, pero ten en cuenta las restricciones económicas. No solamente de dinero, sino de incentivos y de que esta medida que crees que va a hacer esto, pues no va a hacer esto. Todo lo que sabemos es que va a hacer otra cosa.
Sí. Y en España, pues no es de los países que que más caso hacen a sus economistas, ¿no? Es que también faltan modelos en los que mirarse, ¿no? No, modelos hay. Hay modelos de sociedades que prosperan y que son más, que te tiran más por la responsabilidad individual, si es lo que te gusta, si eres más liberal, digámoslo así. Tienes las anglosajonas, son prósperas y no hacen mucho más para favorecer la igualdad que otras, hacen menos. Tienes la Europa continental o la nórdica, que es más socialdemócrata, tiran más hacia la solidaridad social y lo hacen de una manera. Y cada uno de ellos hace caso a economistas, o más caso que en España. Por ejemplo, la socialdemocracia es una idea que surgió. Mira, vamos a ir por la igualdad siguiendo las normas, siguiendo lo que sabemos de economía, lo que favorece y lo que no favorece. Y fue un invento, estuvo primero en la cabeza de alguna gente y luego poco a poco se fue estableciendo en las sociedades nórdicas, pero haciendo caso a los incentivos económicos de cada una de las medidas. Entonces, esto es una cosa que resultó, o sea, esas medidas tuvieron esos efectos hasta que se pasaron en los años 80. Cuando se pasaron, recularon. Pero cuando reculan, dicen, entonces ahora viene el neoliberalismo. No, han reculado, porque Suecia andaba por el 60% de gasto público del presupuesto, desde el PIB. Bueno, eso les pareció mucho ya a los propios suecos, recularon hasta volver al 50%. ¿Eso es volver al neoliberalismo? No, eso es... Yo creo que Suecia no va a dejar de ser socialdemócrata. Y hay otros modelos. Hay modelos asiáticos que consiguen más igualdad, por ejemplo, antes de impuestos y transferencias y gasto social. Y luego no corrigen lo que les queda y al final se quedan más o menos como nosotros o como Europa o incluso menos. Pero consiguen que antes de impuestos y transferencias el resultado sea más igualitario que en los anglosajones o en los nórdicos o en los continentales europeos. Entonces, hay maneras, si uno quiere la desigualdad, paliar la desigualdad o no paliarla. Si no quieres paliarla, haz como los anglosajones. ¿Que quieres paliarla? Pues hay varias maneras. Además de las que tenemos de transferencias de rentas y de impuestos progresivos, pues mira, ahí en Asia, algunos países, Corea del Sur, Japón, Singapur, son capaces de tener un sistema productivo que sin necesidad de impuestos y transferencias ya tiene bastante más igualdad que nosotros antes de impuestos y transferencias. Igual aprendemos algo. Pues modelos hay. Por cierto, he dejado esta transparencia aquí porque es como es la crítica a la economía. Yo creo que alguien me quiera señalar alguna de estas cosas para yo decirle algo sobre ella. Bueno, no, precisamente yo quería ahora he visto que estaba ahí, pero comentar es que esta tarde se presentaba algún tipo de estudio, venía en la radio escuchando, acerca de las predicciones que se hacen sobre la economía en España por los diferentes organismos, tanto internacionales, el Banco Mundial, o como universidades, fundaciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en torno a ciertas variables macroeconómicas, como puede ser la población activa, déficit, incremento es decir, el bienestar, no sé, un poco todos esos, ¿no? Y cómo, al final de año se pueden evaluar cómo han ido esas predicciones, cómo se han ido revisando, si se han ido ajustando o no a los resultados, eso que luego vienen como los titulares de prensa y tal, ¿no? En todas esas fundaciones, en todos esos institutos y tal, hay economistas, me imagino que de prestigio y de valía, que hacen sus modelos. No hay ciencia realmente que sea tan incapaz de hacer predicciones. No hablo de las crisis o de los valores de por sí variables o del juego, como pones ahí la crisis o la bolsa, ¿no? No, estoy hablando de las propias evoluciones de las grandes tendencias, ¿no? Fíjate que esas predicciones que se hacen a un año, que son las que marcan, ¿no? La OCDE dice que vamos a hacer un crecimiento de un 2% y de repente hay que ajustar todas las políticas españolas a esas predicciones porque son importantes, porque son las que gobiernan las políticas europeas, etcétera, ¿no? Sin embargo, esas predicciones son filfa, es decir, están ciertamente construidas más a partir de prejuicios o posicionamientos ideológicos en muchos casos. No hablo de una conspiración internacional, hablo de la forma en que se trabaja.
O se van ajustando por parte de intereses, ¿no? Si es un año electoral, conviene ajustarlo de esta forma o no, o me equivoco por completo o es un prejuicio mío de tipo Feynman. Tienes algo de razón y algo en que no. Primero, este tipo de predicciones o pronósticos no son lo que mejor se sabe hacer y se puede hacer. Como he dicho antes, en economía podemos decir, a ver si, por ejemplo, el sistema bancario, ¿qué regulación conviene para que haya mejor o no regulación o privatización o nacionalización conviene para que funcione mejor en un sentido especificado? El sistema de salud, el seguro médico, ¿de qué maneras funciona mejor o peor? O sea, podemos ir a lo que sabemos en economía acerca de las características de estos mercados o de estos sectores, y no tienen por qué ser mercados. Y sabemos que hay problemas de bienes públicos, de externalidades, como he dicho antes, de información asimétrica, que distintas partes del mercado saben distintas cosas, y esto hace que los mercados funcionen de maneras distintas, tengan distintas propiedades. Un mercado con muy buenas propiedades, que es un mercado competitivo, con muchos agentes que compran y que venden, y sin externalidades, sin bienes públicos, sin problemas de información, ese mercado funcionaría muy bien. Mercados con estos otros problemas, que son las siguientes lecciones de cualquier manual de economía, fallos de mercado, pues tienen otras propiedades. Y a veces pues, se pueden corregir, a veces un poco, a veces no es fácil corregir y no es inmediato que porque no sea el mercado y sea el Estado sea mejor. Pues estas son las cosas que más sabemos y de las que más podemos decir de economía. Hacer previsiones ni de crisis ni de precios en bolsa. Ahora, estas otras predicciones, que son menos predicciones, primero, para ver si sirven de algo, podríamos hacernos el ejercicio a ver si han sido mejores que las predicciones hechas al azar o si han sido mejores que simplemente predecir que el año que viene ha sido como el año anterior. Por ejemplo, bueno, pues yo creo que esto sí. Las predicciones que hacen los organismos acerca del PIB, del desempleo, del déficit, de la deuda, de la inflación, son mejores que no hacer nada. Y ciertamente no aciertan, se quedan cortos o se quedan largos. Los organismos que hacen, por ejemplo, en España, son plenamente competentes. Otra cosa es que a veces se filtre una noticia cuando debería, vamos, si se le filtrara a un ministro un dato de un organismo que está a su mando, debería dimitir, creo yo, inmediatamente. Bueno, soltar la noticia cuando te dé la gana a ti porque te interesa electoralmente, eso es horroroso. Hay unos días, unas fechas en los que se da a conocer las previsiones, pues esas las respetamos y ya está. Y se hacen bien. Yo no creo que en la confección de la previsión haya ninguna ideología, porque es que es una metodología establecida. Hay un modelo econométrico, hay unas variables que sabemos que influyen en esta variable económica, las hemos observado y sabemos que tienen un desfase de varios meses, esta variable, un desfase que influye en esta otra variable, observamos estas variables y podemos prevenir que dentro de 4 meses pues subirá o bajará un poquito. Sí. Sin embargo, diferentes organismos para el mismo valor y en el mismo periodo de tiempo hacen predicciones que varían mucho, de un 2,4% de subida anual al 1,3% que dice otro. Bueno, otro dice el 3,2%. Porque tienen distintos modelos econométricos. Claro, esto me encanta porque en la ciencia estamos intentando exponer a la realidad diversos modelos que hacen pronósticos y así podemos dirimir si uno es bueno o uno es malo. No, pero es lo que hacen. Bueno, me encantaría verlo, porque... No, a ver, ha habido métodos en el pasado que ya no se utilizan porque hay competencia de modelos. Tú estás viendo la competencia de modelos y siempre la vas a ver. Y de los modelos, pues cada año, según los que mejor estiman, pues irán copiando a estos y dejando de hacer los otros. Pero no tienes por qué fiarte, vete a ver lo que hacen.
Vale. Igual la última pregunta. ¿Sí? No, yo solo quería repetir la pregunta que he hecho antes. Es que como nos hemos liado con el tratado y no quería que esta fuera una charla sobre el tratado, has comentado una cosa que dices, no sabes las libertades que puede quitar la libertad del mercado. Veo que ahí pones, tienen fe religiosa en el mercado, ¿no? Yo creo que el primar el mercado sobre el resto de libertades nos evita, por ejemplo, la libertad de elegir de forma racional cómo distribuir nuestros recursos, ¿no? Si todo tiene que entrar en el mercado. Es una opinión mía. Pero quería insistir en la pregunta porque la respuesta ha sido sobre el tratado y es culpa mía porque me he liado con el tema. La pregunta es si desde un punto de vista científico se puede actuar en la política económica, que es tan rápida y que exige respuesta tan inmediata que solamente podemos hacer análisis en base a datos que se nos ofrecen y a lo que podamos rascar, ¿no? Antes con el dato de Gesta, por ejemplo, de la economía sumergida que hay en el Estado, se habla de que en España hay un 25% de economía sumergida y en los otros países de Europa hay una media del 10%. Yo estoy seguro que todos esos son, o del 15%. Bueno, son todos datos estimatorios. Entiendo que se han hecho en base a una serie de estudios, en base a tal. Y dices, bueno, pues si calculamos ese porcentaje de diferencia, lo que se podría recaudar bajándolo a nivel europeo, sale eso. Y dices, ¿esto es una base científica suficiente para un análisis económico? No. Ahora, ¿es una base de análisis suficiente como para una actuación política tendente a la reducción del fraude fiscal y tendente a la denuncia de que en España hay mayor fraude fiscal que en otros estados de la Unión Europea? Pues yo creo que sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer una acción política sin alejarnos del mundo científico de la economía estudiada en las universidades? Esa era la pregunta. Pues haciendo caso a las cosas que se saben y no inventándose, las que allí donde no sabemos. Te he dicho, por ejemplo, he dicho antes, en el marco de la lucha contra la desigualdad, pues sabemos unas cuantas cosas. Por ejemplo, sabemos que es mejor transferencia de rentas que manipular los precios. Entonces, aquellas sociedades que han hecho caso han sido capaces de paliar mejor la desigualdad a un coste menor, sin cargarse la eficiencia económica. Bueno, así con todo. En el caso de la reducción, tienes toda la razón. O sea, nos importa saber que tenemos un diferencial muy grande en economía sumergida y que hay que hacer algo. O sea, ¿qué será ese algo? Pues no sabemos. Seguramente más inspectores, pero no vamos a llegar muy lejos. Porque hay mucho, o sea, con leyes no se arreglan costumbres e inercias que tiene la sociedad desde hace mucho tiempo. Tenemos un diferencial de desempleo muy grande. Pues también hay que hacer algo. ¿Y qué es eso que hay que hacer? Pues seguramente nada de lo que llevamos haciendo los últimos 30 años. Por más que muchos quieran volver a cosas pasadas, hay que hacer cosas nuevas, pero no tirarse a la piscina sin agua, sin saber si hay agua. Hay que tirarse a la piscina sabiendo que hay algo de agua. O tirarse poquito a poco y saber echar para atrás si no funcionan las cosas. Y bueno, y tenemos modelos donde mirarnos. Hay casi cualquier país, yo diría, mira, cojamos lo que hacen en Francia, en Alemania, que hacen coge cualquier país, porque cualquier país tiene menos desempleo que nosotros. Coge y cópiaselo todo. Y ya está. Digo, pues eso es mucho mejor que todo lo que hemos hecho hasta ahora. Que nos hemos inventado las cosas y sin hacer caso a lo que dice la economía. ¿Sí? Sí, bueno, dos preguntas. Una, a los economistas, ¿las reuniones de Davos os aportan algo? Al título, como leemos los periódicos y demás, no sabemos. A mí no, yo nunca me entero muy bien de lo que hacen ahí. Eso es una cosa. Y luego, en la crisis española, los bancos, por lo visto, han tenido mejores economistas que las cajas de ahorro. Gerentes, no sé si economistas, gerentes, sí, pero seguro que sí. Lo hemos visto. A ver, primero, han tenido mejores gerentes. Las cajas de ahorros antes eran otra cosa. Con uno de los últimos gobiernos, creo recordar, de Felipe González, se cambió toda la estructuración de las cajas de ahorros en España. Y ahí fue uno de los, no sé, una cosa muy mal hecha, porque permitía, claro, igual no sabía que las comunidades autónomas iban a tener tanto poder como lo han acabado teniendo, pero han acabado siendo presas de las comunidades autónomas.
Y si alguna comunidad autónoma pues tenía una aspiración de hacer las cosas bien, pues esas cajas de ahorros funcionaron bien. Yo no sé muy bien en Navarra, pero ahí al lado en el País Vasco no funcionaron muy mal. En Cataluña creo que alguna funciona mal, otra mejor y otra bien. En Madrid funciona mal y las que van dispersas por ahí. Había cajas de ahorros donde estaban metidos políticos, sindicalistas, obispos. ¿Qué hace esta gente manejando una caja de ahorros? Financiando unas monstruosas casas de la cultura en Santiago de Compostela, financiando no sabes a ninguna parte, financiando aeropuertos, todo esto, ahí estaban metidas todas las cajas de ahorros, financiando promociones urbanísticas en medio de una burbuja y apalancándose en demasía con ese tipo de activos. Bueno, pues las cajas que funcionaban con peor, con menos profesionalidad son las que han acabado peor. Y las que iban con criterio más de mercado, pues son las que han ido mejor. Sí, hola. Si he entendido correctamente, en principio la economía se ha definido como una ciencia que estudia la asignación de recursos. Así que mi pregunta iba a ser sobre ese tema, porque realmente tenemos muchas discusiones a la hora de asignar recursos. Si un economista tuviese que asignar cuántos recursos se asignan a inversiones públicas o a sanidad o a I+D, donde siempre las necesidades parece que son crecientes y no tienen límite y que hace que invertir más, ¿cuál sería la forma más eficiente en general de asignarlo? Es que los economistas no debemos poner los fines. Los economistas tenemos que decir qué relación hay entre medios y fines. Y pueden haber muchos fines. Y el político decidirá, bueno, pues este es el fin, pues ¿cuál es el mejor medio para este fin? Ahí podemos hacer algo. O sea, si tu fin es el que no te importa la sanidad universal, como en Estados Unidos, a la sociedad no importa especialmente eso, a mucha parte de la sociedad. Bueno, este no es tu fin. Entonces, que yo personalmente quiera sanidad universal no me impide aconsejarte para decirte, bueno, vale, no quieres sanidad universal, pero podemos ver de qué manera funciona un mercado de salud, un mercado de pólizas de seguro, porque tiene sus problemas de riesgo moral, de selección adversa, bueno, estos son tecnicismos, pero que dirán que un tipo de organización del mercado produce unas consecuencias y otro tipo produce otras consecuencias dentro de lo que tú quieres, de un sistema que solamente quiere que funcione el mercado sin pretensiones de universalidad, por ejemplo. Pongamos por simplificar que el objetivo es conseguir el máximo crecimiento económico. Y si queremos conseguir el máximo crecimiento económico, ¿cómo asignamos recursos a infraestructuras, a sanidad, a I+D, a lo que sea? No pido una cifra, digo en líneas pues reales. Si quieres el máximo crecimiento económico, copia a los Estados Unidos. Son los que... a China no, porque viene de ser pobre a ser rico, pero un país empezó normal, y ha crecido y económicamente supera a cualquiera, claro, con mucha desigualdad, pero unas tasas de crecimiento sostenidas y próspero y sale de las crisis como, mira... Pues copia a Estados Unidos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por tu charla y a todos por las preguntas y la presencia. Y bueno, pues podemos pensar en marcar este día o esta semana en el calendario para el año que viene, donde seguro que hablamos de otra cosa que también nos afecta a todos y de la que la ciencia nos puede dar una nueva visión. Muchas gracias. Gracias a todos.